La doctrina de la Trinidad. Desde los primeros siglos del cristianismo, una de las preguntas más debatidas ha sido esta. ¿Adoran los cristianos a un solo Dios, o a tres? La doctrina de la Trinidad ha sido el corazón de la fe cristiana para millones. Pero también, el motivo de controversia para otros que la consideran una forma sutil de idolatría. ¿Es idolatría la doctrina de la Trinidad? Hoy, en Estudioso Bíblico, analizaremos esta doctrina desde su raíz bíblica, histórica y teológica. Prepárate, porque lo que descubrirás podría cambiar tu forma de entender a Dios. Si te gustan estos pequeños videos cristianos, educativos y teológicos, suscríbete a mi canal para que descubras la verdad a través de la Biblia. El origen de la doctrina de la Trinidad. Cuando escuchamos la palabra Trinidad, muchos piensan en algo puramente teológico o filosófico. Pero la verdad es que esta doctrina nació del esfuerzo de los primeros cristianos por comprender quién era Jesús y cómo el Espíritu Santo actuaba en la historia de la salvación. Los apóstoles predicaron que Jesús no era simplemente un profeta, sino el Hijo de Dios, y que su poder se manifestaba por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, nunca usaron la palabra Trinidad. Ese término aparecería más de 100 años después, en los escritos de Tertuliano, alrededor del año 200 después de Cristo. Tertuliano, un teólogo africano de Cartago, fue el primero en decir, una trinitas de un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No inventó la idea, sino que intentó darle forma doctrinal a lo que los cristianos ya creían y experimentaban. Con el paso del tiempo, la Iglesia enfrentó controversias intensas. Algunos, como Arrio, sostenían que el Hijo fue creado por el Padre y, por tanto, no era eterno ni igual a Dios. Otros, como Atanasio, afirmaban lo contrario, que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, homoousios en griego. Fue en el Concilio de Nicea donde por primera vez se definió oficialmente esta creencia, que el Hijo es verdadero Dios, de la misma esencia que el Padre. Décadas después, en el Concilio de Constantinopla, 381, se confirmó la divinidad del Espíritu Santo. Así nació el credo que millones de cristianos aún recitan hoy. Pero no fue una decisión política ni un invento romano, como algunos piensan. Fue el resultado de siglos de oración, estudio y controversia, donde los creyentes intentaban proteger la verdad de que Dios se había revelado plenamente en Cristo y seguía obrando por su Espíritu. En otras palabras, la doctrina de la Trinidad no nació en un palacio, sino en medio del fuego de la fe, cuando los primeros cristianos se preguntaron: ¿quién es este Jesús que calma el mar, perdona pecados y resucita a los muertos? La única respuesta posible era esta: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. La base bíblica de la Trinidad. Antes de que existiera cualquier concilio o credo, existía la Escritura. Y es allí, en la palabra de Dios, donde se encuentran las semillas de lo que más tarde sería llamado, la doctrina de la Trinidad. Un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El punto de partida es claro, la fe bíblica siempre ha sido monoteísta. El Antiguo Testamento no deja duda de que hay un solo Dios verdadero. Creador, eterno, invisible, y todopoderoso. Pero si miramos con atención, encontramos indicios de una pluralidad en ese único Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 26, él dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién hablaba Dios? No con los ángeles, porque solo Dios crea. Desde el principio, la revelación ya insinuaba una comunión divina dentro del propio ser de Dios. El Hijo, Jesucristo, Dios hecho carne. Luego, en los Evangelios, esa revelación toma forma humana. El apóstol Juan inicia su testimonio con palabras que solo pueden referirse a lo eterno. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, Cristo, no fue creado, sino que ya existía con Dios y como Dios desde el principio. Por eso Jesús no solo habló en nombre de Dios, habló como Dios. Cuando dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, Juan capítulo 8, versículo 58, usó el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés, YHWH, el que existe por sí mismo. Los apóstoles entendieron que en Jesús la divinidad había descendido al mundo. Por eso Tomás, al verlo resucitado, no duda en exclamar: Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, versículo 28. No un mensajero, no un simple hombre, sino el Dios encarnado. El Espíritu Santo, Dios presente y personal. Y cuando Jesús asciende, promete no dejarnos solos. En Juan capítulo 14, versículo 16 dice: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese Consolador, el Espíritu Santo, no es una energía, ni una fuerza impersonal.
Es alguien que enseña, guía, intercede, y puede ser entristecido. Efesios capítulo 4, versículo 30. Solo una persona puede tener voluntad y emociones. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro fue claro, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Por tanto, el Espíritu es Dios obrando en nosotros, aplicando la salvación que el Hijo ganó y el Padre planeó. 3 en 1. Hay un momento en la Biblia donde las tres personas aparecen juntas de forma visible. El bautismo de Jesús, Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. El Hijo es bautizado, el Espíritu desciende, y el Padre habla desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tres manifestaciones distintas, un solo propósito divino. Por eso, cuando Jesús ordenó a sus discípulos a bautizar, no dijo en los nombres, sino en el nombre, singular, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Un solo nombre, tres personas. Una unidad perfecta de amor, autoridad y presencia. La Trinidad no es una contradicción, sino una revelación progresiva del mismo Dios que camina con la humanidad desde Génesis hasta Apocalipsis. No son tres dioses, es un solo Dios que se relaciona consigo mismo y con nosotros en tres formas eternas de existencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los que rechazan la Trinidad. No todos los que se llaman cristianos aceptan la doctrina de la Trinidad. Desde los primeros siglos de la fe, surgieron voces que la consideraron una corrupción del mensaje original de Jesús. Y esas voces todavía resuenan hoy. Los primeros opositores, Arrio y el arrianismo. En el siglo IV, un presbítero llamado Arrio, de Alejandría, enseñó que el Hijo fue creado por el Padre. Decía, y hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Para Arrio, Jesús era el ser más perfecto creado por Dios, pero no Dios mismo. Sus enseñanzas se expandieron rápidamente por el Imperio Romano, dividiendo a las iglesias y forzando un gran debate teológico. En el Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo, más de 300 obispos se reunieron para resolver la disputa. Finalmente, proclamaron que el Hijo es el Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Así nació el credo niceno, una defensa firme contra la idea de que Jesús fuera una criatura. Pero el pensamiento de Arrio no desapareció, simplemente cambió de forma. Rechazos posteriores. Con el paso de los siglos, nuevos grupos reinterpretaron la naturaleza divina, algunos negando la divinidad de Cristo, otros negando la del Espíritu Santo. Durante la Reforma Protestante, surgieron los unitarios, quienes sostenían que solo el Padre es Dios. Para ellos, Jesús fue un hombre inspirado y exaltado, pero no eterno. Y el Espíritu Santo, una manifestación del poder de Dios, no una persona. Usan textos como este para afirmar que solo el Padre debe ser adorado. También citan Juan capítulo 17, versículo 3, donde Jesús dice: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En tiempos modernos, estas ideas se encuentran en grupos como los Testigos de Jehová, que enseñan que Jesús es el Arcángel Miguel y que el Espíritu Santo es una fuerza activa. También en movimientos mesiánicos que sostienen que la doctrina trinitaria fue una imposición grecorromana, ajena al monoteísmo hebreo. Las razones del rechazo. ¿Por qué tantos rechazan la Trinidad? En parte, porque es una doctrina que no cabe fácilmente en la lógica humana. ¿Cómo puede Dios ser uno y tres al mismo tiempo? Muchos sienten que eso amenaza la pureza del monoteísmo revelado en el Antiguo Testamento. Otros la ven como una contaminación filosófica. Argumentan que los primeros teólogos cristianos fueron influenciados por el pensamiento griego, especialmente por Platón, quien hablaba de formas eternas y de una triada divina. Para estos críticos, la Trinidad sería un intento humano por racionalizar el misterio divino usando categorías filosóficas. Y al hacerlo, habrían terminado adorando tres dioses, aunque dijeran que es uno solo. Sin embargo, la pregunta sigue abierta. ¿Rechazan la Trinidad porque es falsa, o porque es un misterio que la mente no puede comprender? ¿Acaso Dios no podría manifestarse de maneras que trascienden nuestra razón? Tal vez, el verdadero desafío no es entender a Dios, sino aceptar que su esencia es más profunda que cualquier definición humana. ¿Es idolatría entonces? Para responder, debemos definir qué es idolatría. Idolatría es, dar culto a algo o a alguien que no es Dios. Si la Trinidad enseña tres dioses distintos, sería idolatría. Pero si enseña un solo Dios en tres personas inseparables, entonces no lo es. La verdadera pregunta no es si hay tres, sino si reconocemos que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Negar su divinidad también sería negar al Dios que se manifestó en carne. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16.
La Trinidad sigue siendo un misterio que la mente humana no puede comprender totalmente, pero que el corazón creyente puede adorar con reverencia. No se trata de idolatría, sino de entender al único Dios revelado como Padre Creador, Hijo Salvador y Espíritu Consolador. ¿Y tú qué opinas? ¿La doctrina de la Trinidad te parece bíblica o una invención humana? Déjamelo saber en los comentarios, y no olvides suscribirte a Estudioso Bíblico para seguir descubriendo las raíces de nuestra fe.